Bueno, mi nombre es María Celeste Imbach, soy licenciada en Psicología y en esta oportunidad me encuentran trabajando acá en la Escuela Agrotécnica El Dorado. Es una unidad académica de la Universidad de Misiones, Nacional de Misiones. Y dentro de la Escuela Agrotécnica El Dorado trabajo soy parte del Departamento de Orientación Escolar. Este año, aparte de ser parte, soy la coordinadora del Departamento de Orientación Escolar, más conocido como DOE. En el DOE trabajamos 5 personas, 5 profesionales. Una de ellas es la trabajadora social Andrea Gauto. Tenemos una licenciada en psicopedagogía que es Victoria Viviani. Otra psicopedagoga encargada más de las tutorías, o sea, trabaja más en aula, que es Mónica Sterche. Y una médica, neuróloga, especialista en neurología, que es Fátima Pantiu. A grandes rasgos, el Departamento de Orientación Escolar en la Escuela Agrotécnica tiene como función orientar tanto a estudiantes como docentes, no docentes y familiares que pertenecen a la Escuela Agrotécnica. Entonces, esta palabra de orientar es fundamental porque nosotros no hacemos un trabajo específico de consultorio individual dentro de la escuela, sino más bien que hacemos procesos de orientación, de acompañamiento de diferentes problemáticas y no solamente a estudiantes, sino también al personal y a la familia de la agrotécnica. Entonces nuestro trabajo es bastante amplio y lo que abarcamos también es de manera amplia y general. O sea, orientamos los procesos de aprendizaje, orientamos a la resolución de problemas y también hacemos los nexos con las instituciones externas a la escuela cuando se necesita. Hacemos abordajes familiares, también orientamos justamente a la familia cuando un estudiante tiene algún tipo de inconveniente o problema y trabajamos en conjunto constantemente con los docentes, con los no docentes, con los directivos de la escuela, con la familia y con los estudiantes. Así que es bastante amplio. Ahora más bien pensando en mi trabajo en particular, en el DOE, tengo como también a grandes rasgos puedo hablar de 2 grandes modalidades de cómo me llegan a quizás las demandas o las problemáticas. Las 2 formas de llegada son o derivaciones o llegadas más espontáneas. Cuando hablamos de derivaciones acá al área más de salud mental, de psicología, estamos hablando de derivaciones que sobre todo hacen los docentes, ya sea de aula o preceptores. Son las 2 grandes llegadas, pueden haber otras, también están los orientadores de residencia, pueden haber no docentes que también deriven, etc. Pero suelen ser sobre todo de preceptores y de docentes de aula las derivaciones. Pero entonces esto es importante, cuando los docentes o alguien de la comunidad de la agrotécnica observa, les llama la atención, ya sean conducta o un mal rendimiento académico, que eso ya es más progresivo. Con el paso del tiempo van viendo que o tienen faltas reiterativas, estoy hablando como las más notorias, ¿no? Obviamente que hay muchos casos muy singulares. Cuando uno recibe a esos estudiantes, en mi caso yo suelo hacer como una entrevista más general, que tiene que ver con ciertas preguntas y ahí se va desarrollando un poco, bueno, la autopercepción que tiene el estudiante sobre los inconvenientes que puede tener o no. Y bueno, y ahí se va desplegando una orientación que va en acompañar a ese estudiante, ya sea con sucesivas entrevistas después o ya hacer algún tipo de abordaje familiar o inclusive hablar con profesores, con docentes, con el mismo preceptor o quien sea que haya derivado, como para ir haciendo una observación un poquito más singular con esa persona. Después, otro tipo de llegada que realmente a mí me pasa un montón es espontánea. Estudiantes que vienen directamente al DOE a querer hablar conmigo, porque ya se dan cuenta ellos mismos que necesitan del espacio para poder conversar algún inconveniente que ya ellos solos se dan cuenta que tienen. ¿Y cómo saben que pueden llegar acá y cómo saben que tienen esta herramienta? Y bueno, obviamente que ya llevamos varios años acá en la escuela, entonces somos conocidos,
pero aparte, o principalmente, este saber que tienen ellos sobre que estamos acá se dio por hacer talleres en las aulas. Quizás es como una puerta de entrada, sobre todo en los primeros años que quizás ingresan a la escuela, no tienen tanta noción de que está el Departamento de Orientación Escolar. Entonces lo que hacemos es justamente una llegada principal ahí en los primeros años, que es presentar el espacio, presentarnos a nosotras, comentarles sobre los inconvenientes que pueden haber en la escuela o en sus vidas. Bueno, ahí se hace mucho foco, y yo creo que es como lo que engloba mucho es justamente la ESI, ¿no? La educación sexual integral. Ellos van teniendo cierta noción de que acá en el DOE se puede hablar de todo eso, no solamente en el DOE, en toda la escuela, pero que si hay algo más singular que quieren hablar, o hay algo que está generando cierta angustia o sensación de nerviosismo o que les cuesta vincularse con el otro, o inclusive un montón de problemáticas que ocurren en las casas y saben, necesitan un lugar un poco más privado para tratar esos temas, bueno, saben que pueden venir acá al DOE y que pueden hablar con una profesional acerca de eso. Y bueno, y esas tienen que ver más con las demandas espontáneas, que vienen acá y tocan la puerta directamente. La invitación que se les hace sobre todo a las familias y a los estudiantes es a que sepan que el DOE está, que tienen esta posibilidad de venir y de hablar. A las familias, sobre todo también, que acompañen a sus hijos, a sus hijas, a los estudiantes, que acompañen en esto, ¿no? En que están viviendo también y transicionando una edad, un momento, un proceso que es la secundaria y que conlleva con cambios, pero que los cambios no son necesariamente malos, sino todo lo contrario, que a uno le cuesta quizás adaptarse a los cambios del otro, pero que los cambios, en el mejor de los casos, son para crecer, para sentirse mejor, para mejorar, para experimentar cosas nuevas, y que todo eso a veces puede asustar, pero que hay que acompañar, que no hay que dejarlos solos. Y creo que desde el DOE lo que buscamos justamente es eso, que nadie viva procesos o cambios solos, solitariamente, que lo hagamos en conjunto, que sientan que se puede hacer todo eso con las emociones que conlleven, que todas son válidas, pero que no se sientan solos al hacer ese cambio, que si bien tiene que ver un poco con procesarlos de manera singular, no necesariamente solos, ¿sí? Y que en eso no es excluyente el DOE de la familia, sino mejor en conjunto. Obviamente hay que priorizar, justamente en esta era tan digital, hay que priorizar la comunicación verbal, no tanto el mensajito, no tanto dar por sentado que la cosa va, sino más bien poder comunicarse verbalmente y acompañar, que eso hay que volver a ponerlo como prioritario en los vínculos en general, familiares, de amigos, de lo que sea, en general. Hay que volver un poco a la palabra hablada.